La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la salud mental? Y por eso hemos invitado al doctor José Miguel Gómez Montero, quien es psiquiatra, es autor de varios libros, articulista, una especie de psicólogo social. Buenos días, doctor, un placer tenerlo. Buenos días, gracias. Yo encantado. Doctor, un gusto. Un honor. Y el doctor, yo lo leo mucho, pero hubo un artículo del que ha gustado tanto que de repente, bueno, no de repente, si el doctor en este momento es uno de las personas más solicitadas por todos los programas. Sí. Afortunadamente nosotros tuvimos la suerte de que lo invitamos y conseguimos, usted tenía este día listo. Doctor, lógicamente vamos a comenzar con la parte de la criminalidad. Hay quien dice que no, que esto es un problema de percepción. Ahí yo vi unos datos bajísimos de la tasa de criminalidad. Es un problema de el tiempo que tuvimos trancado, porque está la criminalidad por asaltos, por cosas, pero de repente tenemos un tipo de criminalidad que no tiene explicación, de que me rayaron el carro y te mato, me cogiste el parqueo y te mato. Y todavía casos así tan dolorosos como el del ministro de Medio Ambiente. ¿Cuál es su enfoque del problema de la criminalidad en sentido general? Y si es de verdad que el dominicano tiene razón para sentirse temeroso, asustado. Mira, buenos días. La República Dominicana hay una cultura de violencia. Y hemos llegado a una cultura de violencia. Y cuando tú dices de violencia. Es una cultura de violencia social. Cuando tú dices, bueno, ¿y por qué hablo de cultura de violencia? De un aprendizaje, de un sistema de creencias, donde asumimos que toda conflictología que podemos tener, la vamos a asumir a través de la violencia, no a través del diálogo. Por ejemplo, cuando una gente introduce en su carro un machete, un bate, un tubo, un revólver, él no está preparado para mediar conflictos. Claro. ¿Verdad? Él sale de su casa montado con un sistema de creencias que le dice, un sistema de creencias limitado, distorsionado. Si yo tengo problemas, quien me busca me encuentra. Entonces, cerebralmente, él va montando ese sistema de creencias. Tus pensamientos configuran tus comportamientos y tus comportamientos configuran tus resultados. Si piensas mal, actúa mal. Si actúa mal, tienes resultados negativos. Entonces, cuando tú ves el aumento de la conflictología en la República Dominicana, la gente aquí se mata por un parqueo. La gente se mata porque le iban a chocar, le rozan el carro. La gente mata por una discusión. O porque le cayó un vaso de cerveza del otro arriba, porque como hace poco. Tomando alguien lo empujó o lo tocó. La gente por una herencia se cae a tiro. La gente se cae a tiro por unos celos, porque le miraron a la mujer, por una conflictología normal que se da en la vida diaria. Pero ya la violencia también es una expresión que se da en la escuela. Fíjate que un muchacho saca un machete y le da a una profesora. Y tú ves en la escuela cómo se registran actos violentos. Y ya tú lo ves en la empresa y lo ves en este asesinato ahora del ministro. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Hay un problema grave de salud mental. Y he dicho que esta es una sociedad que parece que está de psiquiatra. ¿Por qué? Que esta es una sociedad que parece que está de psiquiatra. Sí. ¿Cuáles son las características? Bueno, además de todo lo que usted mencionó, que nos catalogan en ese diagnóstico. Bueno, la Organización Mundial de la Salud te dice que el 20% de la población en cualquier país del mundo tiene la posibilidad de padecer un trastorno. Ahora después de la pandemia, el 20, es decir, ahora después de la pandemia están hablando de un 30%. De 10, 2. Correcto. Y ahora de 10, 3. Sí. Oh, Dios. Que van a tener algún padecimiento de trastorno psiquiátrico. Y con la pandemia, todos hemos visto cómo ha aumentado. ¿La violencia es un trastorno psiquiátrico? Está dentro y es un problema de salud pública la violencia. Aquí se lo han dejado a la policía, pero cualquier país con políticas públicas que tenga que ver con trabajar violencia social, lo articula a través de salud pública, que es un problema de violencia, es un problema de salud, enfoque, ¿no? De salud mental. Sí. Aquí lo ven como algo de represión. Sí. Pero cuando tú buscas los indicadores de violencia,
tú tienes que buscar los indicadores psicosociales. Entonces, ¿cuándo te aumenta la violencia? Y eso lo estudia la sociología, la antropología, la psiquiatría, todo, la economía. Cuando hay mayor desempleo, cuando los servicios no son de calidad, cuando hay un crecimiento desproporcionado a los cordones de miseria de la marginalidad social, la inequidad social, la exclusión social. Entonces eso trae en la población de ese país más resentimiento, más remordimiento, más odio, más violencia, más tensión social. Doctor, entonces quiere decir que el ambiente social en que vive un individuo puede determinar su comportamiento mental y llegar a convertirse en una patología psiquiátrica. Correcto, porque los estresores psicosociales inciden mucho en la salud mental. En la medida que tú tengas más estresores psicosociales, menos capacidad para resolverlos y se te van acumulando, tú vas a tener problemas en salud mental. Por ejemplo, ¿cuánta gente no tiene problemas de sueño en República Dominicana? ¿Cuánta gente no tiene trastorno por estrés? O de depresión. O depresión, trastornos inadaptativos. Han aumentado significativamente los consumos de sustancias. Es el tercer nivel de ingreso de cama en salud mental en la República Dominicana, las adicciones y la dependencia de drogas. Han aumentado. La combinación de una persona con trastorno mental, ya sea por estresores sociales o porque el individuo es así, mezclado con drogas, por ejemplo, drogas ilegales, bueno, ahí cocaína, tiene, marihuana, etcétera. Esa combinación y alcohol, ¿qué da como resultado? Bueno, ahora la semana que viene voy yo a México a ese congreso de patología dual. Le llaman eso, trastornos duales. Estamos hablando de un cerebro que tiene un problema de adicción, que tiene como morbilidad con un trastorno del estado de ánimo, que tiene problemas con mal manejo de la ira, y encima de eso ponle una pistola y ponle que este individuo no tiene capacidad para manejar los estresores psicosociales. Es decir, cuando tiene conflicto, lo dirime a través de la violencia. Y de ahí vienen los feminicidios, de ahí vienen las muertes violentas, y ahí viene todo lo que está pasando. Doctor, ¿y estos casos en los Estados Unidos que se dan casi a diario, un tipo coge un arma y va a un supermercado, ¿cómo se catalogaría eso? Pues supone que sean ciudadanos en una sociedad donde hay menos estrés, donde hay más ingresos, donde hay menos inequidad, hay más calidad, no hay apagones, no hay... Pero mira, Ramón, no es así como tú estás diciendo. Ahora en la pandemia y post-pandemia se ha descubierto que Estados Unidos es de los países que menos ingresos distribuye a salud mental. Fíjate cómo en Texas se dieron cuenta que no tenían acceso a salud mental. Tú buscas una cita a un psiquiatra en Estados Unidos y es 8 meses, un año. Y prefieren los dominicanos venir a veces a República Dominicana porque no tienen psiquiatra. Tienen estados que no tienen programas de salud mental. Esa es la realidad. Cuando tú buscas el auge de la violencia en Estados Unidos, te encuentras los indicadores. Familias disfuncionales, muchachos aislados en su casa, que le hicieron bullying, latinos que no se han podido insertar, la discriminación social, los prejuicios y encima de eso los problemas de falta de habilidades para manejar esos estresores psicosociales. Esos muchachos en Estados Unidos que están solos, a nivel del ciberespacio, del ciberbullying, a nivel del problema del internet, con la mayoría con una familia no integrada, donde no está la presencia del padre, de la madre, quien le fiscalice, una persona que se pasa mucho tiempo solo a través de las redes y de los videojuegos, muchachos que se pasan 12 horas a través de videojuegos. Entonces, ese es el problema del manejo de la soledad, de la frustración. Y entonces tiene acceso al arma fácil, un arma fácil. Y tiene encima de eso el acceso a las armas. Vamos a una breve pausa comercial, porque tenemos muchas preguntas con el doctor José Miguel Gómez Montero, no solamente de la criminalidad, sino de cuestiones relacionadas con su área de especialización.
Nos sentimos muy complacidos esta mañana en Telematutino 11 de contar con la participación del doctor José Miguel Gómez, distinguido psiquiatra dominicano. Doctor, hemos visto casos de violencia y yo quiero que nos dé una explicación, a ver si podamos entender un poco el tema, de personas que de repente o matan a su pareja o cometen una matanza a muchas personas, o se ven envueltos en un problema grave y que termina en un homicidio, matando a otra persona. Sin embargo, la gente a su alrededor que le conoce dicen, pero él tiene un comportamiento o ella un comportamiento ejemplar. Esa persona ni hablaba alto, esa persona nunca mostró. ¿Cómo entender la psiquis humana cuando ocurren ese tipo de cosas en personas que nadie espera que vayan a tener ese tipo de comportamiento? Porque cuando la persona es violenta dicen, bueno, sí, que ese tipo vivía de lío en lío, tenía muchos exabruptos, pero en el caso de esa persona retraída, callada, modélica a veces su conducta y de repente ocurren esas cosas, ¿cómo interpretar eso? Mira, la gente del pueblo, Jacqueline, la mayoría de veces no entiende eso y recurre a decir se le metió el diablo. ¿Qué pasó? Uno lo ve desde el punto de vista de la psiquiatría, de la neurociencia, totalmente diferente. Cuando una persona comete un homicidio, cuando una persona mata a su mujer, cuando una persona mata al vecino, esa persona venía articulando, movilizando un sistema de creencia, un sistema de pensamientos rumiantes, parásitos, de que cuando yo tengo conflicto, yo lo voy a resolver de manera violenta. Y sus amígdalas cerebrales, que es donde uno tiene los niveles de ansiedad, su estructura cerebral, donde el sistema límbico, la parte prefrontal, que es donde tú tienes la función ejecutiva, donde tú aprendes a discriminar, a usar la proporcionalidad, a pensar antes de actuar, a medir consecuencias, a valorar riesgo. Esa parte de la corteza prefrontal deja de funcionar en el individuo violento a un pasivo agresivo. Perdón, esa es la parte que antes le tipaban a las personas para volverlo inofensivo. Una parte de ese sistema, ¿verdad? Mayormente la que tiene que ver con los impulsos. Entonces, en esta persona que mata de esa manera, cuando él decide matar, ya su sistema cerebral, él lo había adecuado, proporcionado. ¿Lo había adecuado elegido, o se había adecuado por enfermedad? No por enfermedad en términos de psiquiátricos, sino en enfermedad o de un trastorno disocial de la personalidad. Bueno, pero eso es una enfermedad, no que él quiso así. Sí, pero lo que quiero enseñarle a la persona es que si tú eres una buena persona y tú tienes una cultura de tolerancia y tú tienes una cultura del trátame bien, no te daño, no me daño, y tú tienes una cultura de mediación a conflicto, de diálogo, de cultura de paz, de educación, donde si tú tienes problemas, tú tienes los argumentos para buscar la salida, o a través del diálogo o a través de la justicia, por el nivel de educación que tú alcanzaste. Es difícil que entonces cuando tú tienes un problema con el vecino, o con tu pareja, o con alguien en tu trabajo, tú pienses en una pistola para irlo a matar. Tú piensas mejor, o resuelvo eso hablando, o negocio, o cedo, o pierdo, o me retiro, o pongo distancia, porque yo me quiero, porque yo no me quiero dañar, porque yo tengo una familia, porque yo tengo que pensar las consecuencias. Ve cómo funciona el cerebro de una persona buena al cerebro de una persona mala. Pero esa persona, eso no lo excusa de un juicio. No, jamás. A veces jamás. se recurre a ese expediente. Esa persona supo lo que hizo. Claro, y tenía conciencia y lo planificó. Doctor, pero... Y sabía lo que iba a hacer. Pero usted dijo... Y se preparó para hacerlo. Pero usted dijo que era un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad lo elige la persona, no es lo que usted dice del lóbulo frontal,
Dos preguntas. Si la persona lo crea ella misma, si la persona nació con esa genética y si esa química cerebral puede mejorarse con el tiempo. Mira, en los trastornos de personalidad, ahí son problemas multifactoriales. Hay componentes genéticos, hay componentes sociales, ambientales, crianza, ¿verdad? Hay todo eso. Ahora, cuando una persona llega a un trastorno de personalidad, no llega a los 30, a los 50 años con un problema de trastorno de personalidad. Comienza primero, desde la infancia, Sí. a dar indicadores y señales de transgresión a las normas, de falta para aceptar los límites, desafío a la autoridad, violencia, hurtos, hablar mentira, chantajear, manipular, hacer rebeldía. Cuando entra la adolescencia, ya en la adolescencia da síntomas también. Y en la adultez temprana ya aparece violencia, robo, transgresión a las normas públicas, hacer delitos, a transgredir las normas, a desafiar, ya sea divorciado por violencia de género, por maltrato a familia, ¿verdad? Y ya cuando llega a la adultez comete un acto, entonces tú dices, bueno, hay un prontuario, hay un desarrollo psicosocial, emocional de una persona que viene con problemas. Y la familia lo sabe, y los padres lo saben, y los hermanos lo saben, y la pareja lo sabe. ¿Y cómo se interviene eso? Bueno, ahí tienen que ser modelos de prevención que siempre tienen que hacerse en la infancia, que tienen que hacerse en la adolescencia y que tienen que hacerse en la adultez temprana cuando el individuo comienza a dar indicadores. El especialista en eso es el psiquiatra. Sí, el psiquiatra. Y por eso hay personas que hay que discriminar. Cuando tú tienes un individuo violento, lo primero que tú mandas a hacer es una resonancia de cráneo a ver si hay un tumor o tiene un problema de irritabilidad frontal. Lo segundo, le mandas un electroencefalograma a ver si él tiene descargas sincrónicas y hipersincrónicas a nivel frontal, para explicar la violencia. Si no tiene nada, entonces vamos a trabajar el mal manejo de la ira y tú le pones indicadores puntuales como estos. Usted no puede usar armas de fuego. Usted no puede ir a actividades adrenérgicas donde haya estímulos desafiantes. Un play, una gallera, un bar abierto, porque usted no tiene capacidad. Y se le comienzan a trabajar el componente emocional. Se le aplican medicamentos. Y hay medicamentos estabilizantes del humor que bajan la impulsividad, la agresividad, y se le trabajan terapias con modificaciones de conducta, cognitivo-conductual, comportamental, para trabajar esto. Doctor, aquí este es un problema y yo creo que no es solamente la República Dominicana que como excepción que lo tenga, el hecho de que hasta las aseguradoras excluyen cualquier enfermedad del cerebro, que es el órgano más importante. Una enfermedad mental difícil la quiera cubrir y los seguros, es decir, es como si no existiera ese órgano. Y no se hacen labores de preventiva. Nosotros tuvimos aquí en el programa hace unos días al director de la Defensa Nacional Pública y en los que están sin libertad, no hay psiquiatras, no hay psicólogos. Lo mismo ocurre también en las clínicas, en los hospitales del Estado, que deberían tener una batería ante tantos problemas que hay, de psicólogos y psiquiatras, que la gente pueda ir a desahogarse, a cómo lidiar con sus emociones. Bueno, mira, yo voy a aprovechar para hacer un llamado desde aquí. La República Dominicana todavía lo que invierte en salud mental no llega casi al 1% del presupuesto de salud pública, cuando debería ser el 2, el 3, el 4% del presupuesto de salud pública destinado a la salud mental. Todavía que tenemos todas las provincias del sur pobre, lejano, que no tienen acceso a salud mental, y Maní, Pedernales, Neiva, la provincia de Joruco, no tienen psiquiatras. Y los de los grandes ciudades tienen acceso gratuito. Por ejemplo, un ciudadano pobre de Santo Domingo, de Santiago, tiene acceso. Todavía hay problemas de cobertura, porque hay un déficit casi de 200 camas psiquiátricas a nivel nacional. Entonces, estamos hablando
de que aquí deben de articular, que no es costoso tampoco, lo he dicho mucho, no es costoso, los programas de psiquiatría de prevención infantil dentro de la escuela. En la escuela tú tienes grupos armando bullying, creando conflictos, haciendo pandillerismo, bandolerismo dentro de la escuela. Y la escuela es una consecuencia psicosocial del barrio, de la comunidad, de la familia. Lo que está en el barrio llega a la escuela. Entonces, ¿cómo se podría articular mesa de paz, mesa de conflicto en niños de básica? Tú sabes lo importante que dos niños peleen en un curso y en esta mesita de paz te sienten allí a dirimir un conflicto para que tú aprendas desde la infancia, la preadolescencia, a que tú no uses el lápiz para apoyar al amiguito, sino vamos a dialogar la diferencia. Y así lo hace con los adolescentes. Fíjate cómo tú previenes modelo de intervención, claro, ¿verdad? Pues lo mismo se puede hacer a nivel de la atención primaria en salud, que en la comunidad, el modelo de atención primaria, tú tengas el psiquiatra o el psicólogo como primera puerta de entrada para diagnóstico temprano. El tercer nivel, el nivel terciario, en el hospital, sea en la Arias Lora, en cualquier hospital, como tú tienes 15, 20 camas de salud mental para ingresar. Si la tercera causa de demanda en salud mental tiene que ver con alcoholismo y drogas y el consumo de drogas ilegales, entonces tú tienes que tener en el país 6 o 7 unidades de desintoxicación y de rehabilitación psicosocial. Bueno, pues tú tienes que abrir dentro del hospital provincial, el nivel secundario, tú tienes que tener acceso a la salud y tienes que tener también programas psicosociales. Con esto de la violencia, fíjate cómo hice el llamado y lo están haciendo, cómo se había que intervenir rápido con modelo de prevención, de intervención en crisis, a los empleados de medio ambiente, que vivieron de una mañana de hostilidad y que había gente allí que no dormía, que estaba nerviosa, que tenía miedo, que no quería entrar. Entonces, tú no puedes dejar a esa población sin una intervención psicoemocional. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en República Dominicana, incluyendo lo que tú dijiste, que hay que revisar esa Ley General de Salud que excluye las enfermedades mentales, que excluye la terapia electroconvulsiva, que excluye los medicamentos que son muy caros en salud mental. Cualquier familia de clase media, media baja, no puede mantener un tratamiento por una demencia, un Parkinson, una bipolaridad, una esquizofrenia, representa 40,000 pesos mensual. ¿Cómo? Así como te lo digo. Entonces, la cobertura de medicamentos de alto costo lo cubre para el cáncer, que es bueno. ¿Y por qué no ponen los antipsicóticos, los antidepresivos? ¿Ven las cosas de este país? Sí. Entonces, hay muchas cosas que se pueden resolver, que hay que resolverlas. Y tienen que destinar más presupuesto a salud mental. Entonces, a veces tú dices, bueno, ¿cómo República Dominicana no se pueden abrir 10 unidades de atención primaria en salud mental, de rehabilitación psicosocial, sí, para recoger enfermos de la calle que los embarazan a las mujeres con enfermedades mentales, que le ambulan por las calles, le tiran motores, los golpean, le hacen maltratos emocionales? Sí, entonces uno dice, ¿y por qué no pueden recogerlo? Y tú te encuentras muchísimas casas con piscinas grandes en muchas zonas que se las han quitado al narcotráfico y se están desbaratando, que tienen 20 años haciendo nada y no le dan utilidad. Entonces tú dices, ¿pero qué pasa? Es como con un país que camina con los indicadores por un lado y los indicadores de darle respuesta a los problemas psicosociales y mentales andan por otro. A eso es que me estoy refiriendo. Doctor, qué pena no tener más tiempo, pero usted se va a tener que comprometer a venir con cierta frecuencia, porque ha sido muy interesante su participación y nos quedaron algunas cositas, pero yo creo que valió la pena sus explicaciones y ojalá que eso llegue a los hacedores de políticas
públicas de la importancia de la salud mental. Eso esperamos. Estamos Nos podemos ahorrar Gracias, un doctor. honor de verlo. nos podemos ahorrar unos nuestro. cuantos muertos y muchísimas desgracias. Correcto. Gracias, doctor. Siempre. Nos vamos a comerciales, vamos a conversar con la licenciada Lucía Sarita Terrero. Es un caso parecido. Aquí no hay geriátrico y ella vino a ser un geriátrico, porque eso es difícil en el país. En unos minutos.